¿Se acuerdan de Mega Man? Bueno, ¿quién no, verdad? No sé ustedes, pero yo conocí a este personaje estando muy chiquito, gracias a un amable hombre con una pronunciada barba y un distintivo sombrerito de mago junto con una muy distintiva voz que me introdujeron al mundo de este bombardero azul. Y fue así como humildemente me descargué una forma completamente legal de poder jugar el primer título, y me encantó desde entonces. Incluso algo que no muchos saben es que este personaje está en el banner de mi canal. ¡Mírenlo! ¡Ahí está! Todo chiquito, todo humilde. Sí, ya sé que tengo que cambiar el banner, déjeme en paz. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta Mega Man? Un personaje tan adorable como heroico, con un diseño tan único que es reconocible incluso dentro de tantos personajes de la industria, y con un montón de videojuegos a su nombre llenos de calidad, con tantas versiones, tanta historia detrás, tantos fans del personaje, con todo este legado que rodea al bombardero azul, ¿ustedes no se preguntan el por qué después de 8 años este cabrón solo ha sacado colecciones de juegos viejos? Imagino una colección de juegos clásicos de Mega Man para la Nintendo Switch. ¿Ya lo hiciste? ¡Perfecto! Ahora te toca imaginarlo 5 veces más. Mega Man está muerto. Esta es una afirmación que una parte muy importante de la comunidad ha dicho con mucha seguridad con respecto al personaje, y es que honestamente no los culpo por pensar de este modo. Mega Man ha sido conocido durante más tiempo del que me gustaría admitir, no por sus juegos, sino por la ausencia de estos, y por el hecho de que en los últimos años una de las supuestas mascotas principales de Capcom se ha mantenido vigente y relevante a punta de colecciones de sus juegos clásicos y colaboraciones con literalmente cualquier cosa que tenga la capacidad de respirar. Ah, no, váyanse a la vez. Siempre he visto a Mega Man como ese personaje que está a la par de iconos importantísimos de los videojuegos, como Mario y Sonic. Lo he visto como un personaje que tiene mucha relevancia dentro de la industria y que siempre ha mantenido éxito tras éxito. Pero viendo en la retrospectiva, Mega Man siempre ha tenido un desempeño bastante incómodo con respecto a sus videojuegos. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Sí, más adelante llegaremos a eso, no se preocupen. El punto con esto es que desde el 30 aniversario del personaje, ya vamos para 8 años en un juego nuevo de Mega Man. ¿Y saben qué es lo gracioso de esta situación? Que nadie entiende por qué carajo está sucediendo esto, ya que el último juego se ha posicionado como el juego más vendido de toda la franquicia. El hecho de que el resurgimiento de este personaje haya tenido tanto éxito sería una señal y una razón lo suficientemente válida como para sacar más juegos de este personaje, ¿no es así? Y aún así, aquí estamos, más de 7 años después, con 6 colecciones de juegos viejos de Mega Man lanzadas después de Mega Man 11 y estando a la espera de una séptima. Esta situación es demasiado bizarra. Lo que pasa con Mega Man es demasiado bizarro. Durante mucho tiempo, la saga solamente se ha dedicado a recordarnos constantemente que no hay nuevos juegos de esta, y que su compañía no tiene ningún puto interés en cambiar eso. Genuinamente, ¿cómo es que una franquicia tan importante como Mega Man ha recibido un trato tan denigrante? ¿En verdad el personaje está muerto? Y hasta este punto, creo que la pregunta se hace sola. ¿Qué carajo pasó con Mega Man? Si pudiera definir a Mega Man con una sola palabra, esa definitivamente sería desafortunado. Y es que con ver el contexto bajo el que se desarrolló el personaje, podemos entender un poco el trato que tiene Capcom hacia este. A pesar de no ser tan reconocido en la actualidad, Mega Man es un personaje muy viejo en la industria, naciendo en 1987 y teniendo casi la misma edad que Mario Bros. Capcom, el actual dueño del personaje, solamente se especializaba en juegos de arcade, ya sea Street Fighter, juegos de navecitas, entre otros más. El caso aquí es que Capcom tuvo una muy buena relación con Nintendo durante esos años, y gracias a esta relación, Capcom desarrolló varios juegos para la consola del momento, la Nintendo Entertainment System. Estos juegos, la verdad, solamente eran en su mayoría ports de sus juegos de arcade, eran una forma un tanto vaga de publicar nuevos juegos en la consola de Nintendo. Sin embargo, con el lanzamiento del videojuego del gordito chistoso, los plataformeros empezaron a ponerse de moda que impulsaría a Capcom a desarrollar una nueva IP exclusiva para
la consola de Nintendo, no solo con el fin de crear un personaje nuevo, sino que también con el fin de que fuera lo más barato posible de desarrollar. ¿Y quién sería este personaje? Así es, nuestro bombardero azul no es más que uno de los protagonistas entre muchos plataformeros de la época. Este, desde un inicio, solamente era una excusa de Capcom para desarrollar un videojuego de moda en aquellos tiempos. Tanto es así que el primer juego de esta franquicia fue desarrollado por apenas 6 personas. Y lo más chistoso es que no fue el único plataformero original de Capcom para esta consola, ya que un par de años antes salió este port de Ghosts and Goblins para la Nintendo NES, una franquicia muchísimo más estandarizada dentro de Capcom que Mega Man en esa época, y que curiosamente terminó vendiendo más que la primera entrega del Bombardero Azul. Mega Man no llegó para salvar a la industria de los videojuegos o para rivalizar con los grandes dentro de la misma. Para Capcom, este personaje solamente era otro más dentro de los muchos personajes originales y propiedades intelectuales con las que se contaba en esos años. Desde un inicio no se le había dado tanta financiación precisamente al ser un producto original y no estar del todo seguros de su éxito. Pero incluso con eso, Akira Kitamura y su equipo, de entre los cuales destacaba Keiji Inafune, terminaron desarrollando un juego bastante interesante para la época. El primer Mega Man destacaba bastante dentro de otros plataformeros de la NES, siendo un juego difícil, muy difícil, pero su diseño estaba pensado para que fuera justo con el jugador. Durante la época de la NES, los videojuegos eran bastante más difíciles que ahora, pero a menudo esta dificultad era regida a colocar trampas y diseños de niveles hechos para ser injustos con el jugador. Y pues, digamos que a veces... A veces me pregunto que si el que diseñó este tipo de niveles le ha gustado su maldito trabajo. Mega Man afortunadamente quería salirse de este molde. O sea, el videojuego seguía siendo condenadamente difícil. Pero la diferencia estaba en que era un juego mucho más justo con el jugador. El posicionamiento de enemigos, la popular mecánica de piedra, papel o tijeras, o el diseño y construcción de los niveles, hacían que el videojuego supiera recompensarte por tu esfuerzo. Y hacía que cada pérdida que tuvieras sintieras que fuera culpa enteramente de tu habilidad y no culpa del diseño del juego. La mayoría de las veces, claro está. Este juego también es conocido por ser el más injusto de toda la franquicia, pero al compararlo con otros juegos de la época, es cuanto menos curioso el contraste que tiene este. Y si le sumamos su característico diseño de personajes, la historia bastante simple de Doctor Malo, Doctor Bueno y Robot Superhéroe, y además de eso, su excelente banda sonora, hicieron de Mega Man un juego bastante original para la época, a pesar de haber sido pensado como un plataformero más del montón. Y gracias a la idea que el primer juego siguió, es que tendríamos gran parte de la franquicia y los juegos que le siguieron. Los fans de Mega Man no me dejarán mentir cuando digo que como plataformero, Mega Man se sale de lo convencional, ya sea porque le puede dar más importancia a la historia, por las mecánicas y dificultad que presenta, o por las diversas adaptaciones del personaje. Sus juegos son bastante distintivos dentro de otras sagas de videojuegos. Mega Man tiene una identidad muy marcada, y aunque no lo crean, no muchas franquicias de videojuegos han contado con esta palabra en su repertorio. Y a pesar de que la gran mayoría de estos se parezcan en presentación, la verdad es que no terminan siendo la misma cosa. Cada juego de Mega Man puede brindar muy buenas experiencias y muy diferentes a su manera. Y creo que es gracias a esa identidad que me gusta tanto esta franquicia y me gusta tanto este personaje. Incluso adentrándome por primera vez con un juego tan experimental como lo fue la primera entrega. Y aún con todo el esfuerzo y cariño que hubo en la primera entrega del Bombardero Azul, ¿me creerían si les dijera que este juego fue un fracaso comercial? Creo que Mega Man no tuvo un muy buen inicio, que digamos. Mega Man 1 es un caso bastante bizarro, ya que a pesar de ser la primera entrega del personaje, esa entrega que se supone que debería de definir el camino que tendría la franquicia y que sería el inicio del legado que tendría el personaje de Mega Man en un futuro, esta tuvo ventas bastante bajas, mucho más de lo que se esperaba en su desarrollo. ¿Y a qué se debe este fracaso? Bueno, si prestaron atención, de seguro recordarán que Capcom no metió tanto presupuesto a esta IP, ya que al ser un proyecto completamente original, estos tenían esa espinilla de que fuera un fracaso comercial, y al no tener presupuesto, tuvo una campaña de marketing y comercialización bastante nula. Y todo esto sin mencionar las carátulas de los juegos fuera de Japón, que bueno...
Digamos que Europa y América estaban compitiendo para ver quién sacaba la portada más cool. Lo cierto es que, a raíz de todo este contexto, nos podemos dar cuenta de que en realidad Mega Man nunca fue un pilar de ventas, ni fue alguien demasiado importante para Capcom. En un inicio, fue creado con un objetivo, la verdad es que bastante simple. Nunca se había estimado tanta grandeza dentro del personaje, ni siquiera desde su concepción. Y fruto de esto, de lo barato que era de desarrollar sus juegos y de la facilidad que tenía Capcom para lanzar varios juegos al año, el uso que se le daba a Mega Man era muy similar al uso que le podrías dar a una toallita húmeda. Sí, llámame loco y todo lo que quieran, pero vamos, por favor, solamente piénselo por un momento. Es un objeto bastante pequeño, con un objetivo bastante simple en mente, y que una vez que se seca, ya cumplió su propósito. Ya cumplió la tarea que se le fue asignada desde su creación, y lastimosamente no puedes hacer mucho por ella más allá de eso. Sin embargo, con Mega Man se planteó una posibilidad distinta. Y si en vez de simplemente agarrar esta toallita húmeda y tirarla, nos dedicamos a expandirla, ¿qué resultado podríamos tener de esta decisión? A pesar del pésimo desempeño que tuvo el bombardero azul y de las 1001 señales que daba que lo iban a silenciar, de algún modo Capcom terminó aprobando el desarrollo de una segunda entrega, con la condición de que este no perjudicara los otros proyectos de la empresa. En otras palabras, el equipo estaba desarrollando prácticamente este juego en sus ratos libres mientras se encargaban de otros juegos ajenos. Y lastimosamente, esto fue un problema con el que Mega Man ha lidiado mucho a lo largo de su trayectoria, algún tipo de inconveniente que perjudicaba el desarrollo de sus juegos de algún modo, o incluso la venta de estos. Y si con el primer juego era el poco presupuesto y un equipo no tan diestro, el segundo lidiaba con el poco tiempo que tenían para desarrollarlo, y aún con todo esto, el juego terminó saliendo mucho mejor que la primera entrega. Mega Man 2 se sentía como una buena actualización y una mejora del primer juego en todo sentido, agregando 2 voces adicionales para enriquecer el sistema de debilidades y con esto creando un estándar para los futuros juegos de la franquicia, una dificultad mejor diseñada a comparación de la primera entrega y en general haciendo un juego muy superior. Tanto es así que si le preguntas a un fan de Mega Man por cuál juego empezar, muy probablemente te recomiende la segunda entrega antes que la primera. Genuinamente se notó una mejora bastante considerable con Mega Man 2. Fue el primer juego de Mega Man que pude completar, y a pesar de que este juego seguía teniendo sus problemas con la comercialización, porque Estados Unidos y Europa sencillamente no querían cooperar, este terminó siendo un éxito rotundo en cuanto a ventas, superando considerablemente a la primera entrega, y no solo terminó convirtiéndose en el juego de la franquicia más vendido de la NES, sino que también se volvió el juego más vendido de la saga entera por 34 años. No. Un momento. Muchachos, necesito que dimensionen esto, ¿les parece? Estamos hablando de que un juego de la Nintendo NES terminó superando como a 7 juegos de la PlayStation 2. Estamos hablando de que un juego de la jodida NES terminó superando como a, ¿qué? 10 juegos para la Nintendo DS, 2 de las consolas, ya saben, más vendidas de la historia. Estamos hablando de que un juego de la Nintendo jodida NES solamente fue superado en 2020 por Mega Man 11. Y solamente porque el Mega Man 11 era multiplataforma. Y ya que estamos, Mega Man 2 ni siquiera vendió tanto como parece. Con estos datos en la mesa, podemos darnos cuenta de que, en realidad, Mega Man nunca fue una franquicia súper exitosa o la mera verga vendiendo videojuegos. Lo cierto es que Mega Man en un principio tuvo un inicio bastante incómodo en cuanto a ventas se refiere, con el Mega Man 2 siendo el título más exitoso de la franquicia, por supuesto, pero el hecho de que este estuviera tanto tiempo siendo el juego más vendido nos dice que Mega Man nunca fue un pilar de ventas para la compañía, y esta quizá pueda ser una de las razones por las que Capcom no se siente muy dispuesto a desarrollar un nuevo título de Mega Man. Y es que muchos fans del personaje olvidan con frecuencia de que Mega Man no es una franquicia tan relevante para Capcom y rara vez se ha presentado como una prioridad, o por lo menos dejó de serlo hace ya bastante tiempo. Siempre le han dedicado mucho más presupuesto y dinero a otras franquicias dentro de la compañía, como Street Fighter, Monster Hunter, Resident Evil, e incluso otras menos relevantes como Devil May Cry. El punto es que Capcom desde su creación le ha dado mucho peso a estas sagas dentro de sus videojuegos, peso que ha orillado a que le dedicaran más atención a su desarrollo y priorizaran por encima de otras IPs. ¿Y qué IP fue creada
creada con el único y específico fin de aprovechar una moda del momento como lo fueron los plataformeros, con un bajo presupuesto y con una primera recepción bastante incómoda. ¿En qué momento compré esto? Mega Man nunca ha tenido tanto peso como parece dentro de Capcom. Puede ser una franquicia valiosa, pero el tiempo y dinero que le dedican al personaje es considerablemente menor al que le dedican a sus otras franquicias. Y pensándolo con la cabeza fría, ¿por qué lo harían? Mega Man nunca fue una saga súper exitosa, y tampoco tuvo el objetivo de serlo, sino más bien ha sido una saga súper reconocida con el pasar del tiempo. Fue reconocido por la enorme presencia que tuvo luego de su debut, ya que, a pesar de que el personaje no venda mucho, sus videojuegos la mayor parte del tiempo son bastante baratos de desarrollar. Lo que me lleva a pensar que, quizás, solo quizás, otra de las razones por las que llevamos tanto tiempo sin un juego de Mega Man sea porque, irónicamente, Mega Man tiene demasiados juegos. Patanzuna portata per fratello. Hai potuto armatato. E tutte le catturate sempre racchette. A ver, técnicamente hablando, sí, eso tiene bastante sentido. Lo que pasa con Mega Man es bastante chistoso, ya que en vez de que el personaje fuera lanzando juegos de forma completamente natural y su saga siguiera expandida de forma verdaderamente orgánica, Capcom tomó este personaje y hizo algo más parecido a esto. Se me acaba de ocurrir una idea impresionante. Vamos a vender juegos de Mega Man a lo imbécil hasta que uno reviente en beta. ¿Cómo no? No sé si alguno de ustedes reconozca este meme de acá, pero literalmente este meme resume muy bien lo que estuvo haciendo Capcom con Mega Man desde los 2000. Antes de eso, los juegos de Mega Man habían tenido una presencia sólida, pero incluso con eso se podía ver que la idea de Capcom era explotar al Bombardero Azul lo más que se pudiera, incluso desde sus inicios. Tuvimos 6 juegos para la Nintendo NES, luego otros 5 juegos para la Game Boy que funcionaban directamente como exclusivos, y 2 juegos para la Super Nintendo, y esto solamente refiriéndonos a la saga clásica. Por parte de subsagas, tuvimos otros 3 juegos de Mega Man para la Super Nintendo y un spin-off llamado Mega Man Soccer para la misma consola. Esto nos da un total de 17 juegos del Bombardero Azul solo en esas 3 consolas, en un lapso de tiempo de solamente 8 jodidos años. Y para dar una comparación, la franquicia de Zelda en las mismas consolas tuvo un total de 4 juegos alrededor del mismo lapso de tiempo. Y considerando que el ritmo en que salieron estos juegos no recibió ningún cambio, estamos hablando de que por cada juego de Zelda que se lanzaba, Mega Man sacaba 4. Capcom nos estaba saturando con Mega Man, y mirándolo de este modo, tiene sentido que el personaje se haya hecho tan conocido con todo y sus ventas modestas, ya que con tanto puto juego sería raro que el público no le prestase atención en algún momento. Y no exagero cuando digo que Mega Man estaba en literalmente cualquier puta consola, ya sea las más vendidas como la Play 1, la Play 2, en consolas portátiles como lo podrían ser la Game Boy Advance o la Nintendo DS, consolas no tan vendidas como la GameCube o PSP, y hasta en consolas tan jodidamente desconocidas que estoy seguro de que ustedes ni siquiera sabían que compartían corteza terrestre con estas consolas. A ver, muchachos, séanme completamente sinceros, ¿ustedes conocían a la WonderSwan? Vamos, sean sinceros, ¿ustedes conocían esta cosa? Porque honestamente yo tampoco, pero hasta esta cosa que tiene más pinta de calculadora que de consola, tuvo un juego de Mega Man. Llegó un momento en que Mega Man ya estaba a tope de juegos. Se había convertido en una de las franquicias con más juegos dentro de Capcom. Un personaje que había nacido como una IP más, había tenido una gran presencia dentro de la industria, pero lastimosamente esta presencia le terminaría jugando en contra en un futuro. Eran pocos los juegos de Mega Man que se podrían considerar malos. Sin embargo, con tantos juegos en el mercado y que en ocasiones estos ni siquiera se diferenciaban unos a los otros a simple vista, fruto del poco tiempo de desarrollo que tenían, las ventas de sus juegos comenzaron a verse afectadas. Directamente veíamos más de un juego de Mega Man por año, y con tantos juegos en la lista, Mega Man simplemente comenzó a cansar a una buena parte del público objetivo. Y si eras un fan de Mega Man por esos años, era complicado seguirle el ritmo a la franquicia. Consolas como la Game Boy Advance tuvieron 17 juegos de Mega Man en total, y a la par salían otros 4 para la PlayStation 2 y otros 3 para la DS. Luego veías que seguían sacando otros juegos en Japón y así.
Creo que ya se entiende el punto. Mega Man estaba abarcando demasiado terreno, mucho más terreno de lo que era capaz de manejar. Eran muy puntuales los juegos de Mega Man, que eran un éxito rotundo, pues la abundancia de estos hicieron que eventualmente empezaran a competir entre sí mismos. La gran mayoría de estos solo alcanzaban ventas modestas de parte de los fans ya estandarizados de la franquicia, y aún con esos fanáticos, los juegos cada vez vendían menos. El personaje no podía avanzar más allá de eso, y llegó un punto en que... Llegó 2010, un año crucial para la franquicia, no por lo que hizo, sino por lo que no fue capaz de hacer. Fue el año en donde pudimos ver que el Bombardero Azul empezó a ser maltratado por su propio creador. En el año 2010 hubieron varios problemas con respecto a la dirección de la franquicia. Primero que nada, debo comentarles sobre el creador original de Mega Man. Este hombre de acá es Akira Kitamura, y fue el encargado de dirigir el desarrollo de la primera entrega. Aunque de lo poco que se sabe de este hombre, Mega Man era un proyecto muy cooperativo de parte de todo el equipo de desarrollo. A pesar de ser su creador, lo cierto es que Akira no duró mucho tiempo dentro de Capcom. Este se retiró de la empresa poco antes del desarrollo de la tercera entrega. A partir de ahí, Keiji Inafune, creador de los primeros artes del juego, tomaría gran parte de la dirección y el rumbo de la mayoría de las entregas de Mega Man. Por así decirlo, Inafune sería como el padre adoptivo del Bombardero Azul. Así estuvo durante mucho tiempo, siendo el productor de los juegos importantes del personaje y el encargado de sacar a la franquicia adelante. Si quieren una mejor analogía para que yo pueda ilustrar mi punto, básicamente Mega Man tiene dos papás, Akira Kitamura y Keiji Inafune. Ahora, muy resumidamente, Akira Kitamura fue prácticamente ese papá latino que se fue por cigarros, dejando a Keiji Inafune como el papá luchón y el que llevó a la saga de Mega Man adelante durante bastante tiempo. El caso es que, al final, Keiji Inafune también se fue por cigarros, así que en este momento Mega Man no tiene papá. Así es, Inafune con el paso de los años sentía que Capcom ya no tenía mucho para dar. Había alcanzado los límites que ofrece la compañía y creía que la industria de los videojuegos en Japón iba en declive, por así decirlo, viendo más futuro en el modo de hacer los videojuegos del mercado estadounidense. Y fue gracias a esto que Inafune tomó la decisión de dejar Capcom en 2010. Esto con el propósito de fundar una nueva compañía junto con una nueva propuesta financiada por Kickstarter, prometiendo ser la mera verga y la salvación de los videojuegos que según él iban en declive en el país del sol naciente y pues... Sí, digamos que no fue tan bien recibida como él esperaba. Te odio, Mighty No. 9. En serio, eres el inicio de todas mis putas pesadillas. La salida de Inafune por supuesto que terminó afectando al desarrollo de los juegos de Mega Man, ya que este había sido su productor principal por casi 30 años desde su debut, y su salida de Capcom solo hizo que estos últimos no tuvieran ni la menor idea de qué carajo hacer con la franquicia, por lo que se tomó la decisión de colocarlo en un hiatus hasta nuevo aviso, y junto con esto, cancelar todos los proyectos en los que Inafune estaba involucrado. Fue así como se cancelaron bastantes juegos de Mega Man. Pero entre todos estos, dos juegos que se prometían mucho para el Bombardero Azul también fueron cancelados y que, quizás, solo quizás, pudieron haber dotado a la franquicia de un nuevo rumbo por allá del año 2010. Uno de ellos fue la tercera entrega de Mega Man Legends, una subsaga de Mega Man que ya llevaba casi 10 años muerta y que por fin iba a tener un cierre digno a su historia que había quedado inconclusa con su segunda entrega en la PlayStation 1. Originalmente este juego iba a salir para la Nintendo 3DS, así que ya se podrían hacer una idea de la cantidad de tiempo que los fans de esta subsaga tuvieron que esperar una tercera entrega. Y luego tenemos al que más me dolió, que fue Mega Man Universe, un proyecto muy ambicioso que nos daría la oportunidad de poder crear nuestros propios niveles del personaje y así compartirlos vía online, es decir, un Mega Man Maker, antes de que el concepto Maker siquiera existiera. Esos juegos tenían una pinta de que iban a romper con la monotonía y la saturación que el Bombardero Azul había sufrido por esos años, y por primera vez, después de mucho tiempo, los fans estaban a la espera de estos juegos, pero gracias a los problemas de Inafune, estos proyectos terminaron siendo cancelados, siendo el último juego principal de Mega Man la 10ª entrega, para acto seguido dejar a nuestro pequeño robot en el olvido durante casi 10 años. Ser fan de Mega Man es complicado.
Viendo en la retrospectiva, gran parte de la historia de Mega Man está basada en pura mala suerte. Suerte que terminaría afectando el lanzamiento de sus videojuegos y al desarrollo de la franquicia en general. Actualmente solamente recibimos colecciones de sus juegos viejos y colaboraciones con otros personajes, pero más que ayudar a mantener viva la franquicia, estas colecciones no solo nos recuerdan constantemente que llevamos para 8 años sin un juego nuevo de Mega Man, sino que también pareciera que Capcom solamente quiere mantener vivo al personaje a base de migajas. Se supone que la idea era iniciar con nuevos juegos del personaje desde la salida de Mega Man 11. Este juego tenía como objetivo el marcar un nuevo comienzo para Mega Man y celebrar su 30 aniversario con un juego lleno de cariño y buenas intenciones. Pero imagínate la suerte de Mega Man para que literalmente un jodido año después de su lanzamiento llegara el famoso virus del nombre chistoso. Obviamente esto afectaría la producción de los juegos de Capcom. Estaban priorizando proyectos mucho más importantes de sus otras franquicias y lastimosamente Mega Man no era prioridad. Y a eso súmale que, actualmente, ni siquiera cuenta con un productor fijo. Por lo que sabemos, el productor de Mega Man 11 terminó dejando Capcom por el año 2023. Y desde entonces no se han dado noticias públicas del rumbo que vaya a tomar la franquicia en un futuro. El último anuncio de Mega Man que tuvimos fue la Star Force Legacy Collection. Y hasta este punto, siendo la 7ª colección de Mega Man, creo que Capcom ya nos dejó en claro que este personaje tardará bastante en poder resurgir nuevamente. No sé qué planes se tengan para Mega Man en un futuro. Se nota que los creadores no estaban del todo interesados en esta franquicia. Desde sus inicios solo lo veían como una IP más de la cual sacar dinero. Es muy probable que hasta se pregunten el por qué el personaje tiene tantos fans siguiéndolo. No es ni de cerca la franquicia más lucrativa de Capcom y no ha tenido un nuevo juego en bastante tiempo ya. Sin embargo, si tantos fans de Mega Man piden a gritos un nuevo juego, es porque Capcom nos enseñó a quererlo en primer lugar. Mega Man siempre fue un personaje que iba contracorriente. Fue una franquicia que en un mundo lleno de juegos en 3 dimensiones, sacó una entrega en un estilo pixel art hermosísimo, que nunca le dio miedo a experimentar con su mundo y con llegar a nuevos fans de la franquicia. Y a pesar de que este haya perdido a sus creadores originales, de que esté más vivo en juegos ajenos que en su misma franquicia, y que su compañía lo esté maltratando constantemente más que otra cosa, ha demostrado que, aún con todos estos percances, puede seguir en pie sin importar las adversidades. Amo tanto a Mega Man por eso mismo, porque es un recordatorio de que se debe seguir en pie, de que puedes continuar dando lo mejor de ti, y como fan de la franquicia, puedo confirmarles que Mega Man nunca morirá por completo. El buen bombardero azul siempre regresa. Igual, a final de cuentas, a Mega Man no le ha ido tan mal como parece. O sea, sí, no hemos recibido un nuevo juego como en 8 años. Honestamente llevamos para 9 hasta este punto, pero, hey, seamos sinceros. Hay personajes de videojuegos que la han pasado muchísimo peor que el Bombardero Azul. Creo que mientras esperamos la 10ª entrega de Resident Evil o la versión Ultimate Ultra Pro Hardcore de Street Fighter 6 o alguna jaladota así, que son las únicas cosas que al parecer saca Capcom hasta este punto, no tendremos un nuevo juego de Mega Man en un futuro cercano. Es triste, pero lastimosamente es la verdad hasta este punto. Ancora tutto, è sempre rete. Ah, no, se ne no. Ay, Mario, ¿cómo te explico esto? No me interesan los anuncios de Capcom. ¿Crees que a mí me gusta saber sobre la 12ª entrega de Monster Hunter? Porque al parecer Capcom no se sabe otra franquicia de la cual sacar juegos. ¿Mega Man 12? No, esto debe ser una broma, acabo de hablar durante 20 minutos sobre por qué el personaje está muerto. No puede haber un Mega Man 12, no puede. Hay algo raro en todo esto. Esta chaqueta, yo no sé esta chaqueta, mi chaqueta no es negra, mi chaqueta es blanca. Mi laptop. No puede ser. Esta laptop. ¡Esta no es mi laptop! ¿Dónde está mi Mac piedrerísima? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo yo uso esto? No tiene sentido, esta laptop, esta chaqueta y tú. ¿Quién rayos eres tú? ¿Tú no eres Mario? ¿Quién eres?
tú. ¡Lo sabía! ¡Esto es un sueño! Todo el tiempo estuve soñando. Claro, es como la vez. Es como esa vez en la que... Claro, estoy en un sueño. Eso significa... Puedo despertar. Un golpe. ¿Con qué me puedo golpear? ¿Con qué puedo...? ¡Claro! ¡Muchas gracias, señor loco! Mi chaqueta. Gracias a Dios. Solamente fue un sueño. ¿Sí estaré despierto? Mi laptop, ¿dónde está mi...? Sí, definitivamente estoy despierto. ¡Qué alivio! ¿Saben? Si se ponen a pensarlo, tiene bastante sentido que todo esto haya sido un sueño. Es decir, me aseguré de escribir el video de la muerte de Mega Man justamente después del anuncio del Mega Man Star Force Legacy Collection. Y es que el anunciar directamente el sucesor de Mega Man 11 o el siguiente nuevo juego de Mega Man justo después del anuncio de Mega Man Star Force Legacy Collection no solamente le quitaría bastante mérito al último juego, ya que también arruinaría por completo el propósito de este video, ya que lo escribí con el único y específico fin de decir que Mega Man está más muerto que mi canal. Es que anunciar un nuevo juego de Mega Man, por más que me emocionaría, sería bastante estúpido. Es decir, piénsenlo, ¿por qué Capcom anunciaría un nuevo juego para empezar? ¿Para qué se molestarían? Pensándolo bien, creo que preferiría estar soñando en este momento.